su geometría, sus dimensiones, su funcionamiento en este primer video. Definimos un engranaje como uno de los posibles mecanismos para transmitir potencia. El par torsor se transmite de un mecanismo, de una máquina a otra, mediante contacto entre dos superficies. En este caso, esas superficies están identificadas como dientes. Nosotros tenemos distintos tipos de engranajes en función de su aplicación, su geometría, su uso. Distinguimos los más elementales, que son los rectos, los más sencillos, tanto de fabricar como de montar, pero no resultan adecuados para algunas aplicaciones. Entonces se han desarrollado otro tipo de engranajes que son los helicoidales. Cuando yo quiero transmitir par torsor entre ejes que no son concurrentes, eh, se usan los rectos e helicoidales, pero hay una aplicación especial cuando yo veo que las líneas de acción concurren, que son los dientes cónicos. Un desarrollo posterior son los cónicos hipoides, que mejoran mucho las condiciones de los engranajes cónicos. Y para aplicaciones para ejes alabeados tengo corona y tornillo sin fin. Los engranajes rectos son los más conocidos, son aquellos que tienen ejes paralelos y transmiten el par torsor mediante una relación de transmisión que se fija entre un elemento más pequeño llamado piñón y un elemento más grande que suele denominarse corona. Los engranajes helicoidales también tienen su piñón y corona, pero la disposición de los dientes no es normal con respecto al plano que contiene el engranaje, sino que tiene un ángulo que es un ángulo de hélice, como si fuera un tornillo. Los engranajes cónicos pueden ser rectos o hipoides o tener otras formas, pero en el caso de los rectos vemos que se utilizan cuando las rectas de acción de piñón y corona convergen en un punto. Los hipoides entonces son un tipo especial de engranajes cónicos que están pensados para la transmisión de un par torsor con determinadas condiciones. Corona y tornillo sin fin es un mecanismo de transmisión de potencia que puede considerarse, entra de la categoría dentro de los engranajes, pero se da para una transmisión entre ejes que están alabeados. Esta es la nomenclatura básica de un diente recto. En este caso vemos que se distinguen claramente tres círculos: el círculo de cabeza, el círculo de paso y el círculo de raíz. Hay un cuarto círculo que es el círculo de claro, que está formado entre el centro, el origen del cilindro y la cota máxima es donde termina el radio de entalle, que es simplemente la curva que une el diente con el cuerpo del engranaje. Lo más determinante acá entonces es qué distancia hay entre la cabeza y la raíz, que simplemente es la diferencia entre estos círculos. El ancho de la cara determina características geométricas y de transmisión de potencia que estudiaremos. Y la cresta es simplemente la cara que queda en forma superior al engranaje. La cara del engranaje es la cara lateral, que es la que trabaja. También se le llama flanco, pero en realidad están divididas porque se llama una recta de acción que pasaremos a estudiar ahora. El paso es la distancia entre dos dientes y puede definirse de distintas formas, ¿no? Se puede definir
por ejemplo, entre la relación de número de dientes y el diámetro del paso. El módulo está determinado por el diámetro del paso y el número de dientes, y la relación entre ellos es justamente está dada por el círculo base. ¿Mm? En este caso, el paso circular es la relación entonces entre ese número de dientes y ese círculo, que también puede definirse como pi por el módulo. La acción conjugada es necesaria entonces para transmitir esta potencia a través de un punto tangente que se puede comparar con un mecanismo que ya hemos desarrollado, que es el mecanismo de Levas. Cuando la superficie entra en contacto, entonces siguen una curva para que se cumpla esa acción conjugada que se llama curva involuta. Esa curva involuta me garantiza una relación de velocidad constante. ¿Cómo puede interpretarse esa curva involuta? Esa curva involuta surge del desprendimiento tangente de un círculo y ese punto trazador me traza a partir del punto original una curva que se proyecta por fuera de la circunferencia que tiene la forma de involuta. Esta curva involuta entonces se tiene que generar tanto en el engrane 1 o el engrane 2, que ya vimos que pueden denominarse piñón y corona, eh, porque las curvas tienen que ser curvas que me garanticen una relación de velocidad constante. Esa curva involuta entonces da esa acción conjugada, ¿m? Que es la solución para que se transmita el par torsional con una relación de velocidades constante. Esa relación de velocidad constante es una relación entre omega 1 y omega 2, que son las velocidades de cada uno de los pares que están en contacto, piñón y corona, que no es otra cosa que la relación entre sus diámetros, o radios en este caso. ¿Cómo se traza esta curva involuta? A partir de un punto arbitrariamente elegido, se van trazando radios. Esos radios, a su vez, tienen puntos de contacto con el círculo base, se trazan por esos puntos perpendiculares y se proyectan a partir del punto E0 formando la involuta. Este trazado necesariamente da como consecuencia primero una recta tangente entre los dos círculos de paso, que son los círculos donde son círculos imaginarios, que es donde se van a tocar en forma tangente estas dos ruedas y determinan un ángulo de presión. Ese ángulo de presión, como veremos a continuación, es de suma importancia porque me determina, de alguna forma, me garantiza la transmisión de la potencia. Ese ángulo de presión entonces está determinado por una línea de presión y surge del contacto entre dos circunferencias tangentes que son los círculos de paso. El punto P es el punto de contacto y ese ángulo de presión entonces puede verse acá claramente en esta animación. Se determina por los sucesivos puntos de contacto entre los flancos, las caras de los engranajes rectos y son tangentes a las circunferencias bases de los engranajes. Entonces nosotros tenemos para este ángulo de presión la tangencia entre dos caras determinadas por esta línea de presión y tenemos un ángulo de ataque y un ángulo de salida que es diferente y esa diferencia está dada por justamente la geometría de la curva involuta. Ese ángulo de presión, en este caso de una cremallera y un
piñón, está determinada por el paso circular, que es simplemente la distancia entre dos flancos de la cremallera en este caso, y el ángulo de presión, que es el ángulo de presión que está determinado por el piñón que está en la parte inferior. Esta relación de contacto es, como ya vimos en la animación, la que me garantiza contacto entre dos dientes en forma simultánea. En ningún momento, por cuestiones resistenciales, podría estar en contacto solamente un diente del engranaje, sino que siempre que se garantice que al menos dos dientes estén en contacto simultáneo en ese mismo momento para garantizar la transmisión del paso, de la potencia. Entonces puede calcularse cuál es el número de dientes promedio en engranajes rectos utilizando estas relaciones que me relacionan, por un lado, cuál es la distancia entre estos dientes y el coseno de phi, perdón, phi sería el ángulo de presión, y P, que es el paso diametral. ¿Cuándo se produce interferencia? Bueno, cuando los dientes entran en contacto y los flancos, las caras de esos dientes no están en forma conjugada, en forma de contacto conjugada. En ese caso se produce la interferencia. Esa interferencia se manifiesta en contacto entre dos curvas que no son involutas entre sí y producen, por supuesto, fenómenos no deseados. Eh, Vemos acá, por ejemplo, en este diagrama, que la interferencia se está produciendo porque los círculos de cabeza no están perfectamente tangentes con los círculos de base. Eso hace que la cabeza esté apoyando en un sector inadecuado, de una forma inadecuada, no están conjugadas las curvas, y eso me produce obviamente tensiones no deseadas. Hay diversas soluciones para tratar de evitar la interferencia. Eh, la distancia entonces entre el círculo base y el círculo de contacto puede modificarse, con lo que se modifica por supuesto el ángulo de presión. Una solución básica consiste que el ángulo de presión sea pequeño, de 14 grados y medio, pero eso daba como consecuencia que la raíz del diente estuviera, digamos, con un radio de acuerdo demasiado grande y se producían tensiones. Entonces, la tendencia actual es agrandar ese ángulo de presión con la mejora de los procesos de fabricación por un lado y los materiales con los que se cuenta ahora para hacer engranajes. De tal forma que si bien hay más contacto, el ángulo de presión es mayor, ese mayor contacto se garantiza a través de la correcta fabricación de la curva involuta en el engranaje y los mejores materiales para que se reduzcan, digamos, las tensiones. Y con el consecuente agrandamiento de lo que es el radio de acuerdo. Entonces el número de dientes mínimos se puede calcular como una relación entre phi, que es el ángulo de presión, y un factor K que se daba para dientes de profundidad completa, que eran los que se fabricaban antes, con ese ángulo de presión determinado, y dientes cortos que intentan solucionar el tema de el problema de la interferencia. Para engranajes cónicos tengo distintas geometrías, por supuesto, distintos ángulos, en este caso llamado gamma. Gamma minúscula es el ángulo de conicidad que va a tener el piñón y el ángulo de la corona va a ser llamado gamma mayúscula, que también puede determinarse a través de
las relaciones entre los dientes. Si nosotros proyectamos esos dientes en el cono posterior, obtenemos un desarrollo de dientes como si fueran engranajes rectos. Eso se llama número virtual de dientes. Y esta fórmula proporcionada por Treigold nos permite de alguna forma visualizar cuál sería ese número virtual de dientes de una proyección de un engranaje helicoidal sobre un cono que da como resultado virtualmente un engranaje recto. Se usa eso para estudiar los fenómenos geométricos que se producen en el contacto de engranajes cónicos. En este caso estamos considerando un ángulo de presión estándar de 20 grados. Esa hélice, a la cual vamos a llamar phi, va a desarrollarse entonces como una involuta, en este caso, no de una recta que surge de, digamos, el desprendimiento de un círculo. En este caso tenemos un cilindro y lo que se desprende es, teóricamente, si lo ponemos en esta representación geométrica, un papel. Ese papel, digamos, tiene un helicoide, está arrollado a través del cilindro base, a través de un helicoide. El desprendimiento de ese papel produce, en su contacto con el círculo base, una curva llamada involuta. Entonces acá podemos definir distintos pasos. En este caso va a haber dos pasos. Uno es el paso axial y otro es el paso diametral. Los dos están relacionados con el ángulo de hélice. El ángulo de hélice entonces le llamamos psi. En este caso el número virtual de dientes queda determinado con el número de dientes real y está obviamente relacionado con el coseno al cubo de ese ángulo psi, que es el ángulo de la hélice. El número de dientes mínimos para evitar el problema de la interferencia entonces está dado por la relación entre el ángulo de presión y el ángulo de la hélice. En este caso vemos que aparece nuevamente el factor K y tenemos por un lado el coseno del ángulo de la hélice y el seno del ángulo de presión. Estamos trabajando normalmente con ángulos de presión de 20 grados y ángulos de hélice de alrededor de 30 grados. En el caso de los engranajes de tornillos sin fin, yo tengo otra geometría que está dada por una característica fundamental que tienen estos tipos de elementos de transmisión de potencia, que es el avance. El avance se puede traducir como un segmento, que es la distancia que recorre en cuando el tornillo da una vuelta completa, eso lo denominamos L mayúscula, y ese ángulo de avance, determinado por el ángulo de la hélice, lo llamamos lambda. En este caso, entonces, tenemos que el ángulo del avance y el avance está determinado por el diámetro que tiene ese tornillo con respecto a la distancia entre centros. Para una transmisión de potencia óptima, esto surge a través de estudios empíricos, esa relación está determinada por la ecuación de arriba. Y la ecuación de abajo es la que me determina, en función del número de dientes, llamamos W al tornillo, determina entonces cuál es el avance y el ángulo de avance. El sistema de dientes simplemente es una norma que me especifica cuáles son las características geométricas que tiene que tener un sistema de dientes, tanto rectos como cónicos, etcétera, y ver las relaciones que hay entre raíz, cabeza, profundidad de trabajo y espesor con respecto también al ángulo de presión y paso. Esto está también estudiado a través de cuáles fueron los procesos de fabricación de engranajes en su momento y
los resultados que daban las geometrías que se habían ensayado. Entonces, tenemos que para engranajes rectos tenemos dos sistemas de profundidad total y de dientes recortados, ¿no? Para ángulos de presión de 20, 22 y medio, 25 ya no se utilizan más los ángulos de 14 y medio. Da esta relación entre distancia, longitud de cabeza y raíz, distancia de raíz. Eh, Tenemos distintos pasos diametrales, que como ya vimos geométricamente era la relación entre las variables que habíamos estudiado, y tenemos que esa relación puede seguir estos parámetros para pasos vastos o finos. Y después los módulos, esa relación entonces entre las distintas geometrías del engranaje recto también están normalizadas. Para cónico recto entonces tenemos las mismas características, pero son un poco más complejas porque los engranajes cónicos eh, también pueden transmitir par torsor para ángulos que no necesariamente sean de 90 grados. Entonces tenemos todo un set de ecuaciones que nos va a permitir establecer cuál es el mínimo número de dientes, cuál es el ancho que tendría que tener la cara en relación a la cantidad de dientes, eh, cuál va a ser la profundidad de trabajo en función del paso y cuál es la relación equivalente, ¿sí? Cuando el ángulo que forman los ejes concurrentes no es necesariamente de 90 grados. Para engranajes helicoidales también tenemos relaciones que implican el trabajo con los ángulos de hélice, que están denotados como psi, y las relaciones entre lo que es el piñón y la corona, ¿no? Acá lo que tomamos en cuenta es la distancia, llamado D mayúscula y D minúscula, que está determinada por D mayúscula es la de la corona, y D minúscula es el del piñón. Entonces podemos establecer a través de esta serie de ecuaciones cuáles son las distancias que deberían tener y las proporciones los engranajes helicoidales. Para presión, para ángulos de presión para tornillos sin fin, esto está determinado básicamente por el avance que se requiere en esa relación de transmisión entre corona y tornillo sin fin. Para un ángulo de lambda pequeño, tenemos un ángulo de presión también más pequeño y tenemos ciertas relaciones entre tamaño de cabeza y de raíz, que está dado también en función del paso. Para ángulos de avance más grandes tenemos obviamente ángulos de presión más grandes y otro tipo de relación entre cabeza y raíz. Los trenes de engranaje sirven para solucionar problemas de relaciones de transmisión y de potencia y constituyen una aplicación bastante usual de los engranajes. Los engranajes se pueden aparear, formar pares o también pueden estar dispuestos de más de dos engranajes. En este caso forman trenes. Esos trenes de engranaje pueden denominarse, digamos, como simples, simplemente si están, tienen una entrada y una salida, están puestos en serie, donde yo tengo una potencia dada por la entrada, dos engranajes que se denominan por lo general locos, que giran en forma loca, y la salida que es donde yo voy a obtener el resultado que quiero obtener, tanto en velocidad como en potencia. Los engranajes en forma compuesta se utilizan para ahorrar espacio y en este caso tenemos que un par de engranajes eh, se solidarizan en cuanto a la cantidad de revoluciones. En este caso vemos que el par de engranajes que está en el medio
tiene la misma cantidad de revoluciones porque están solidarios, pero tienen distinto número de dientes. Eso hace que la relación de transmisión cambie. Los sentidos de giros obviamente están dados por la cantidad de engranajes que uno quiera poner en el tren de engranajes. En este caso hay un valor característico de los engranajes que es el valor del tren. El valor del tren es el producto de los números de los dientes motrices sobre el producto del número de dientes impulsados. En este caso se puede calcular entonces una relación para un tren compuesto eh, y esta relación entonces está dada por el siguiente ejemplo, que es una relación que surge de la cantidad de dientes que están engranando. Los trenes planetarios son un caso especial, bastante usado en la industria aeronáutica, donde yo tengo un engranaje central, que por lo general se denomina Sol, engranajes que son planetas, y tengo un engranaje exterior, que en este caso vemos un tren planetario interior, pero también se dan situaciones de trenes planetarios exteriores. ¿Mm? Acá vemos un típico caso donde yo tengo el engranaje Sol, que puede ser conducido o conductor, un brazo solidario para justamente transmitir el sentido del tren planetario, ¿no? La unión entre el engranaje Sol y el engranaje planetario, y tengo una corona exterior. En este caso tenemos un engranaje de 20 dientes, un engranaje Sol de 20 dientes, un engranaje planetario de 30 dientes y una corona de 80 dientes. En este caso las relaciones de engranes son diferenciales y están dadas, por supuesto, por esa, digamos, esa relación de engrane, está dada por la cantidad de dientes que están en contacto. Si hacemos un análisis simple de fuerzas, luego se verá que los dientes se calculan resistencialmente por métodos, digamos, algunos históricos, otros, digamos, más modernos. En este caso hacemos un análisis de cómo se desarrollan las fuerzas y los momentos en los contactos, por ejemplo, de un engranaje recto. Podemos a través de la línea de presión descomponer las fuerzas que están en contacto como un par de acción y reacción. Y también interviene el momento torsor. De tal forma que si yo lo dispongo todo en un círculo, puedo obtener entonces cuál es esa descomposición en fuerzas normales y tangenciales que me permiten encarar el estudio en forma más sencilla. Las cargas pueden determinarse en función de la velocidad y la potencia. Esta carga transmitida, medida en kilonewtons, eh, es una aproximación a lo que vamos a estudiar más adelante, que está dada por un parámetro donde se incluyen todas las dimensiones características para obtener el resultado en kilonewton, pero yo tengo ese 60.000, que es, ahí están implícitas las unidades para que me den kilonewton. Tengo una potencia expresada en kilowatt, un diámetro en milímetros y una velocidad en cantidad de revoluciones. En el caso de los engranajes cónicos tengo una descomposición, pero esta vez en función tanto del ángulo de presión, llamado phi, como el ángulo que forma el cono, llamado lambda. Y en el caso de los análisis de fuerzas helicoidales, yo tengo que tener ese ángulo de presión dada por la línea de acción, al cual llamo phi, y ese ángulo de hélice al cual llamo psi. En el caso de un tornillo y corona sin fin, yo tengo que vuelve a estar preponderante ese ángulo de presión, que es el ángulo phi, pero en este caso lo que termina de descomponer las fuerzas, hay que tenerlas en cuenta en ese sentido, es ese ángulo de avance, que es el ángulo
lambda que me determina cuánto va a avanzar esa corona en función de la cantidad de vueltas que haga el tornillo.